El pasado martes 28 de junio, en la sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, fue inaugurada la muestra expositiva Formas escapándose del marco, un merecido homenaje donde dialogaron la obra dibujística y la obra poética del maestro Juan Calzadilla. Este homenaje, realizado en el marco del 13º Festival Mundial de Poesía, dio lugar a la presentación del libro Poesía por Mandato, antología poética y personal de Juan Calzadilla. Celebro la figura de mi maestro Juan Calzadilla. En el día de hoy lo celebramos de dos formas, con su obra poética y parte de su obra pictórica. Una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, organizada por IARTES, que reúne 46 piezas de diversas etapas creativas del maestro desde 1972 hasta el año 2015. Yo lo admiro mucho en la vitalidad que tiene y la fortaleza, porque a pesar de todo, de la edad, eso me parece que no ha hecho mella para nada. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre y será acompañada por una serie de talleres para todo público dictados por el mismo Juan Calzadilla. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Esa exposición de 2016 no terminó allí, porque Juan Calzadilla tiene casi 50 años creando, proponiendo, diciéndole tantas cosas a Venezuela y al mundo. Él acaba de representarnos en la Bienal de Venecia, un evento importantísimo para el arte del mundo. Y queremos empezar para darle la bienvenida con una poesía de Calzadilla del libro Poesía por Mandato, antología personal del 78 a 2012. Quiero que la poesía reine, pero que actúe como la prosa, informal y campechanamente, que no abrigue en sí tanta presunción de obra maestra, que esté escrita principalmente en prosa, prosódicamente, que adopte los giros de esta, su desnudez, sus saltos y hasta sus caídas libres, que deje abierta a la duda la puerta del entendimiento y que, excluida de la voluble trama metafísica de la versificación pura, ponga las cartas sobre la mesa del sentido. Bueno, Juan, estuviste en un evento importante en la trayectoria de una persona que ha recibido tanto reconocimiento, tantos premios en los últimos años, que tú decías cuando recibiste el Premio Nacional del Libro, que tú habías sido un creador libre y empezaste a recibir reconocimientos cuando tu obra ya estaba adelantada. ¿Qué significó para ti estar en la Bienal de Venecia? Que yo voy mostrando mientras tanto este catálogo y también vamos a mostrar también algunas imágenes del pabellón que albergaba tu obra. ¿Qué significa para Juan Calzadilla haber estado en la Bienal de Venecia? Bueno, tengo que contarte que yo no contaba con esa distinción de que me enviaran y es evidente que el comité que hizo la selección de mi nombre se guió por la exposición que yo hice en Arte en el año pasado, porque había ahí una parte en donde insinuaba yo que las formas se salían de los marcos y actuaban por sí mismos en otro tipo de composición y agrandada. Entonces eso se llama forma escapándose del marco. Yo creo que se fijaron en que eso podía entrar dentro de la orientación que ha tomado la Bienal de Venecia, que es completamente tecnológica. En la Bienal casi no hay pintura, escultura, dibujo, diseño, nada. Son instalaciones de multimedia muy aparatosas, muy grandes, que no tienen nada que ver con el arte y que están diseñadas, están hechas para especialistas en arte, no para el público corriente, que generalmente no entiende esto porque está dado en un lenguaje sumamente sofisticado que no lo entienden sino los catedráticos, los grandes curadores. Entonces, eso hizo que nosotros tuviéramos en la Bienal de Venecia una buena acogida del público, de los artistas plásticos que transitan
por ese enorme recorrido de 27 kilómetros cuadrados que es la Bienal. Hay que decir que la apreciación por los visitantes de los diferentes pabellones o muestras de la Bienal responde a una especie de lo que se llama flash vision, que es que tú pasas como un río, vas viendo caminando. una cola caminando y vas viendo, tomas fotos, mira lo que está allí y te alejas, ¿no? No es como antes, que el público iba lentamente, miraba un cuadro y después que no veía, pasaba el otro. Y en una bienal como Sao Paulo, pasaba 3 días en Sao Paulo para ver todo. Ahora no, ahora los viajeros que generalmente cuentan con pocos recursos para los costos de habitabilidad en Venecia, van por un día y se ven obligados a ver todo de un solo. Entonces, no hay ese espíritu reflexivo que privaba en las bienales anteriores. Las bienales como Venecia, son únicas por la cantidad de público que llevan y porque es lo más expansivo, lo más grande que hay en materia de confrontación de arte. 120 artistas que están repartidos en 2 grandes espacios, uno conformado por los grandes pabellones de los países que tienen grandes recursos, de las grandes potencias, Alemania, y que se esmeran en presentar unas instalaciones, unas exposiciones sumamente complejas, muy costosas. El pabellón de este año de Alemania cuesta alrededor de $1 millón de bolívares. Mientras que Venezuela cuenta con $10.000 para hacer una exposición. Sí, pero los aprovecharon bien, Juan, No, porque fue además el pabellón en sí, la construcción del pabellón parecía hecha como para tu obra. Está muy bien. Es que la orientación que sigue el arte es lo tecnológico. Es decir, la demostración del arte. Sí. Pero el arte verdadero es imaginativo, que se aprovecha de las técnicas que se usan para hacer la obra a través de la psique, de la participación manual, elaborando la obra. Eso desapareció. Ahora todo se hace con fotografías, con multimedia, con videos, con esto. Hay una suplantación constante del recurso material efectivo por los símbolos, por la forma de registrarlo tecnológicamente. Entonces, es verdad que el arte progresa en la dirección del avance del progreso tecnológico, del descubrimiento de materiales, pero no puede dejar atrás la imaginación, que es lo que ha pasado. Usted en la Bienal de Venecia no encuentra una sola obra surrealista, no hay expresionismo, no hay abstracción geométrica, no hay informalismo. Lo que hay son unos conceptos, unas instalaciones. unos constructos inmensos que para entenderlos te ponen en inglés un texto, a ver si tú puedes llegar a entender qué es lo que pasa ahí. No está hecho para una gran cantidad de público, entre los cuales se encuentran muchísimos artistas plásticos que van de todas partes buscando orientación y que se encuentran que lo que se exhibe allí es algo que han elegido para sí mismos los curadores. Porque ellos creen que el arte es esa cosa. No agotemos el tema, porque esto se pone bueno. Vamos a hacer un corte, Juan, y vamos a seguir hablando de la Bienal y el camino del arte en estos tiempos en la próxima parte del programa. La curadora de esta puesta fue Morela Jurado de IARTES. De todo eso vamos a seguir hablando en la próxima parte del programa. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil.
Bueno, Juan Calzadilla permanentemente está en contacto con nuevos creadores de todas las edades, pero especialmente con los jóvenes. De un taller de poesía automática que había convocado Gypsy Castelo para celebrar el cumpleaños de Juan el año pasado, se nos ocurrió esas fotos que nosotros tenemos siempre desde un mismo punto en el cafetal hacia el Guaraíra en la tarde, hacer composiciones, y yo no las llamaba poesía, pero no soy poeta, pero eran esos ejercicios que en los talleres de Juan se nos proponía que hiciéramos, y yo los llamaba palabras echadas al Guaraíra, ¿no? Tú hablabas en la parte anterior del programa de que eran las decisiones personales de los curadores iban definiendo como el camino del arte y no era el artista. ¿Qué es eso que está pasando en esas bienales, Juan? Bueno, lo que está pasando es que pareciera que ya no interesa la pintura, sobre todo la pintura, ¿no? Incluso pues ha habido en el pasado, aquí mismo en Venezuela, gente que ha declarado la muerte de la pintura. Entonces, el hecho de que nosotros asistiéramos con una muestra que reúne las dos condiciones, sí, es decir, una resolución por medios mecánicos, por medios tecnológicos, y una resolución por vía imaginativa, que remite pues a la elaboración manual de la obra. En mi caso, un dibujo de naturaleza automática y surrealista que tiende a liberarse del marco, tal como se comprobó en la exposición, en la instalación, porque no es una exposición de cuadros, es una instalación manejada digitalmente. Sí. A través de la impresión sobre una banda de aluminio de 60 centímetros que gira, que da la vuelta al espacio y parece arrojarse a través de unos toboganes desde el techo de un piso alto de 8 metros de alto hasta el piso, puede recobrarse y salir. Pero también el público, cuando llega a la entrada, es un pabellón sumamente bonito. Quizás el más hermoso de Scarpa es porque está hecho por uno de los arquitectos más importantes de Italia y más reconocidos, que es Carlo Scarpa, que estuvo en Venezuela, e hizo el dibujo de la planta del castillete, admiró mucho a Reverón, se fue, consiguió el contrato con el gobierno venezolano, e hizo ese pabellón entre el pabellón de Rusia y el pabellón de Suiza. Excelente que ese espacio, la gente iba allí, no solo por la exposición, pero por el espacio que estaba muy bien aprovechado en función de una instalación que daba una sensación mágica, poética, que remitía al expresionismo del dibujo de los surrealistas, y entonces eso... Tu obra comienza, y eso hemos estado dedicando algunos programas a la conciencia de que no debemos dejar de escribir a mano. Claro, eso es un privilegio humano, que para ti fue básico porque tú a partir de la escritura a mano empezaste también a crear, ¿no? De ahí sale la propuesta, porque es que, fíjate, yo no soy un artista plástico. Eso me lo dijo un artista contra mí para atacarnos. Dijo, Juan Calzadilla no es un artista verdadero. Claro, porque yo no soy un artista, yo soy un escriba, soy vamos a decir, un poeta que diseña, que hace imágenes, que se expresa no solamente gramaticalmente, sino utilizando otros lenguajes. Sí, bueno, Biblioteca Ayacucho también te ha reconocido con esta publicación.
incluyéndote en este fondo editorial en el que se tiene pendiente tu obra y la poesía. Y tú has ganado el premio de Artes Plásticas porque eres crítico también, crítico de arte. Claro, bueno, me he ocupado mucho de la historia del arte venezolano, la conozco bien, conozco cómo nace el proyecto de la Bienal de Venecia y estoy de acuerdo en que la presencia nuestra en la Bienal fue muy importante, sí, porque asistir a esa Bienal, que es la más importante, la confrontación de arte más importante del mundo, es una obligación con el mundo, con las Naciones Unidas. Entonces teníamos que tener presencia ahí. Sí. Pero lo bueno es que la cosa quedó bien porque ofrecimos en medio de aquella barahunda de constructos enormes donde se gastan fortunas y fortunas para impresionar al público y que a veces no tienen nada que ver con el arte, porque el Homo Faber no está por ningún lado, todo se resuelve tecnológicamente. Encontrar a la gente, sobre todo los pintores que iban buscando, ¿verdad?, orientación para su propio arte, un refugio. Una señora pintora de Alemania que estuvo ahí presente me dijo, señor Calzadilla, en la traducción del alemán, señor Calzadilla, qué bueno que estoy aquí porque este es el refugio de la magia en la Bienal de Venecia. Bueno, Juan, ese es el mejor premio que te pudieron haber dado. Tengo como 40 tarjetas de artistas que pasaron por ahí y encontraron que ese nexo que yo establecía con la tradición gráfica del dibujo de los grandes grabadores a través de un trabajo manual que se desprende muchas veces de la misma arte para expandirse hacia otros lenguajes, es algo que constituye pues un objetivo, una meta, un anhelo de todos los artistas, de estar representados por cosas que surjan de esa función que los filósofos asignan al arte, que es que el arte expresa las necesidades de la psique humana. Entonces, ¿por qué no dejar que el artista se manifieste a través de las fuerzas, de su capacidad imaginativa y de lo que pueda tomar de la tecnología para hacer del oficio, ¿no?, su obra, y que esa obra esté representada convenientemente, ¿verdad?, tal como pasó en este caso, en una instalación desarrollada por un equipo que escogió Morela Jurado, que sabía mucho lo que estaba haciendo en diseño, en sonido, en esto, para presentar algo que y no ganó ningún premio porque ese no era el objeto, ni se vendió nada porque tampoco ese era el objeto. Atrajo la mirada y quedó pues en el recuerdo, en la memoria de muchísimas de las personas que fueron ahí. Solamente en 5 días, que fueron los que estuve yo en la Bienal, como guía de mi exposición y conversando con los espectadores, asistieron 5.000 personas. Muchísimo. Bueno, yo creo que excepto los países como los Estados Unidos, que no se valían del arte, sino del teatro, para atraer a la gente, o de eso que llaman trompe-l'œil, sí, o sea, engañaojos, sí, que si un abismo, un piso que cuando se anda encima de él, como si estuviera sobre el abismo, sí, y la gente siente un miedo tremendo, ¿no? Todos esos trucos para llamar a la atención del público no valen a la hora de jugar el arte. Pero no agotemos el tema, porque hay tantas cosas también para reflexionar en cuanto a lo que los tesoros que también tenemos nosotros en Venezuela y la visión que de Venezuela se tiene en el mundo. De eso vamos a hablar en la próxima parte del programa. Vamos a compartir algunos micros realizados por IAR. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil
En el año 1945, el maestro de la luz Armando Reverón realizó la obra Cocotero, un cuadro que sintetiza su decisión de trasladar a sus pinturas la luz y los tintes exactos del litoral varguense. En esta obra, de aproximadamente 50 por 58 centímetros, Reverón estableció un claro contraste entre la violenta pincelada blanca con la que expresa la luz del amanecer y los tonos tierra casi diluidos pertenecientes a su periodo sepia. En la composición, lograda con escasos trazos gestuales, la palma de coco es el elemento central que emerge de la penumbra y le otorga a la bahía una profundidad que destaca el aura lumínica que envuelve la montaña. Cocotero evidencia que Armando Reverón fue un artista adelantado a su época. En esta pieza se logra un nivel de síntesis del paisaje que llega casi a tocar la abstracción. Bien, Juan Calzadilla estaba en esta bienal como artista, también como venezolano que cuenta qué es lo que sucede en el país. Hubo un intento, un amago de personas que quisieron entrar a fastidiar, pero no lo lograron porque lo que es vale más que lo que algunas personas quieren decir de Venezuela. Pero también había preguntas sobre unos videos que habían sido elaborados hacía 15 días donde se retrataba la ciudad, las obras plásticas que hay a lo largo de la ciudad, las obras arquitectónicas. ¿Y qué te preguntaba la gente sobre esos videos, Juan? Eso es muy interesante, pues, porque hay dos videos en la Bienal. Uno donde yo leo un poema y que trata sobre lo esencial en mi obra, que es el contraste de blancos y negros y el movimiento de la forma. Bueno, y el otro era una especie de paseo que yo hacía por la avenida, por la Plaza Venezuela, el Mural de Cruzier, la Gran Avenida, el Panteón, el nuevo Panteón a Bolívar, esas cosas. Entonces, cuando terminó, una persona del público me preguntó, bueno, y todo eso no está destruido, ¿qué es? ¿De cuándo es esa foto? Estaba interesado en saber si las cosas que se habían grabado eran de este momento o de hace mucho tiempo. Entonces, sí. No, señor, esto se hizo hace 15 días para Bienal. Todo está completamente, no solamente eso, sino que Caracas es la ciudad que tiene más obras de arte en la calle y todo eso está intacto. Entonces se quedaron extrañados porque lo que le transmite la prensa y los noticieros es que Venezuela, que Caracas está completamente destruido. Por eso también iban mucho al pabellón de Venezuela a darle apoyo al país, porque siempre la víctima, ¿verdad?, es mejor vista que el victimario. Entonces, sí. Bueno, ¿por qué está pasando eso? Entonces iban a solidarizarse con nuestro. Pero en esos momentos ellos estaban trabajando en un programa de, vamos a decir, de una protesta contra el pabellón, y mandaban su Twitter, incluso que decía que venga el día de la inauguración a las 11 de la mañana, porque vamos a destruir eso. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos. Nosotros sabíamos que no iba a pasar nada, porque el público, la gente italiana, es muy respetuosa, y sobre todo respetuosa de ese templo que es el pabellón de Carpa, claro, del cual es propietario Venezuela, y Italia es administrador. Entonces esperamos con mucha calma, pero solo se presentó una señora o dos señoras desgreñadas y gritando. Bueno, eran parte de la instalación. Entonces el público mismo, de los italianos, de los alemanes que estaban, sacaron por un brazo a la señora, vámonos, mire que para nosotros esto es un sitio sagrado. Claro, Gritar.
Y la dejaron tranquilo, ¿no? Fue un momento maravilloso y es maravilloso que tengamos presencia internacional, eso es una inversión. Además, con el poquito dinero que se invirtió en eso, se lograron muchas cosas positivas para Venezuela. Es muy importante que hagamos el esfuerzo de tener presencia internacional. Yo quiero terminar esta parte del programa con una poesía de Juan, que también, las poesías amorosas tuyas son espectaculares, Juan. Esta se la voy a dedicar a Isidoro para que no se ponga celoso. ¿Para qué la poesía? Escribir un poema, después de todo, no es tan fácil, cuando faltan el talento y la disposición de ánimo que se tienen para otras cosas, que como tomarte de las manos y arrojarme contigo a la cama, no son en sentido estricto un poema, pero sí llenan su función, procurarnos goce. Bueno, Juan es tremendo, además de verdad que hemos sido testigos de la afinidad que logra Juan en sus talleres con los jóvenes y la seriedad de su crítica de arte a lo largo del tiempo, de su producción literaria. Él está postulado, y quiero que lo sepas, Juan, por nuestro colectivo TV Lecturas y la Librería Mediática, el Premio Nacional de Literatura, porque nos parece que no solo merece lo que ya tiene, que es el Premio Nacional de Artes Plásticas y el Premio Nacional del Libro, que se otorgó por primera vez a una persona en una edición especial el año pasado, una persona en particular por su trayectoria, sino que también merece el Premio Nacional de Literatura. Vamos a hacer un corte y venimos con más de estos videos hermosos que produce iArtes y conversamos con Juan Calzadilla, que es tan maravilloso que a sus 85 años esté como un chamito recorriendo el mundo y haciendo 1000 cosas, disfrutando la vida al máximo. Ya venimos con más de la librería. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. En el año 1895, en conmemoración al natalicio del gran mariscal de Ayacucho, Arturo Michelena presentó el cuadro Asesinato de Sucre en Berruecos. El lienzo de 120 por 175 centímetros recrea con gran dramatismo el asesinato del mariscal Sucre. La disposición de los elementos visuales refuerza el misterio de la obra, conduciendo la mirada del espectador hacia los conspiradores ocultos en los matorrales. Llama la atención que los rostros de los asesinos se sitúan a la orilla del marco, siendo esta composición muy contemporánea y perteneciente más bien a un lenguaje fotográfico. En esta obra, Michelena rompe con el patrón historiográfico al representar a Sucre con una vestimenta formal y no con el traje de campesino que usaba para pasar desapercibido ante sus enemigos en el viaje. Como dato curioso, la bestia desbocada en el centro de la composición no es un caballo, corresponde a un burdégano, resultante del cruce entre un caballo y una burra, animal utilizado en la época por ser idóneo para el traslado a través del accidentado paisaje montañoso suramericano. Estos son los videos que han hecho en iArtes para enseñar a ver más allá de la pintura. Y fíjate que ahí ya Michelena está tratando de escaparse del marco, como has hecho tú. Qué interesante estos videos y qué maravilloso y qué importante. Ahora que estamos revisando nuestra Constitución, que siempre nos estamos revisando, porque nosotros somos un país que está vivo, no está quieto, está vivo, está en permanente transformación, en permanente revisión. Y en esta época en la que estamos leyendo y releyendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pensándonos y repensándonos, fíjate qué importante es, Juan, este libro que nos conseguimos en la Feria de la Lectura de Guárico, en donde había libreros, esos libreros que van buscando esos libros que van llegando de distintas bibliotecas y los vuelven a vender, libros leídos. Libros de raro. Libros raros. Hay los aires de presagio. Estos son correspondencias de Ramos Sucre hasta casi unos días antes de que se quitara la vida. Y artículos también. Fíjate lo que dice en uno de sus artículos. Aconseja Maquiavelo que no puede mantenerse mejor sometido un país o campo recién tomado que si introduciendo nuevos colonos se expulsen los antiguos habitantes, que si consumidas sus riquezas sean oprimidos de modo que de ellos no puede temerse ninguna rebelión ni violencia. Esto también ha sido hecho hábilmente por los españoles.
y ahora lo vivimos hecho hábilmente por los gringos que quieren colonizar nuestro pensamiento, que quieren imponernos sus formas, sus costumbres. Qué increíble todas estas lecturas y cómo van siendo vigentes, ¿no? Ahora fíjate una cosa, a propósito de eso, una reflexión política. Una de las cosas que me llevó a aceptar ir a Venecia es porque yo nunca estaba buscando nada, sino Sí. las cosas han venido por su propia cuenta, vamos Sí. a decir, producto del trabajo, de la expectativa de Sí. la cosa. Una de las que me movía mucho a ir a Venecia es para ir a la casa de donde Nietzsche escribió Así hablaba Zaratustra en su última parte, a pocos años antes de morir, del colapso de Turín, que quedó loco, ¿no? Sí. Bueno, bueno, y otras cosas que yo te recuerdo, como Ezra Pound, como Manet, que era pintor francés que estuvo pintando e hizo cosas grandiosas. Pero leyendo a Nietzsche en estos días, encontré una frase, pero realmente que se acomoda a la actualidad de un modo palpable, que dice, en estos tiempos la verdad ha sido tomada por la mentira. Eso lo dice Nietzsche en 1889. ¿Qué vamos a decir de ahora? Si los medios han llegado hasta el extremo de desbocamiento, de desbordamiento, que esa vaina es impresionante. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Pero ¿no te parece maravillosa esa frase? Pero sí, y además, imagínate, hace más de 100 años, cuando no existían todas estas formas de mentir que existen ahora, porque no son medios de comunicación, Claro, son formas no de es la mentir. tecnología, la informática de hoy. Entonces fíjate que la informática nos está haciendo daño al arte, nos está haciendo daño a la vida cotidiana, nos está haciendo... Por eso yo reivindico escribir a mano, sentir... La gente como que no se da cuenta, Juan, esa conexión, esa magia, esa cosa extraña de que de tu cerebro salen ideas y surgen y las puedes plasmar con tus manos en un papel. Detenerse en los pequeños detalles de la línea, que de ahí puede salir una obra de arte. Sí, pero si tu mente la tienen ocupada en otra cosa, Colonizada en otras para cosas. disociarte, entonces, ¿cómo te vas a ocupar de eso? Mire, la gente que pasa por la Bienal, Sí. si tú te pones a ver, un 70% no conoce de arte, lo han apartado del arte, no le enseñan bien el arte, entonces van como turistas a ver, a retratar. Pero tú tenías contacto, yo vi vi que tenías contacto de conversación con personas. Claro. ¿Qué les decías? ¿Qué te preguntaban? ¿Por qué querían acercarse a ti? ¿Qué decían? Bueno, el interés que podían tener en mi obra estaba más concentrado entre los artistas plásticos, entre la gente, los estudiosos, los escolares, los profesores de arte, pero los profesores de arte que no están de espaldas al arte verdadero, al arte imaginativo, sino pues que solo apoyan todo lo que es la parafernalia del conceptualismo, los curadores inventan, etcétera. Bueno, esa gente está muy interesada por la parte que se refiere al automatismo psíquico y a la construcción pues, en la relación del poema con las artes plásticas, Sí. ¿verdad? Y a todo lo que se refiere pues, a la tradición surrealista, que es muy importante, ¿verdad? Así como al expresionismo abstracto, a todas las cosas de las cuales esta época se está olvidando para meter a la gente por una especie de despeñadero que no tiene absolutamente ninguna salida para las artes, al menos. Sí. Bueno, es que fue muy importante, pero también te quiero decir que de lo que tú mencionabas antes, que es que nosotros en Venezuela en este momento disponemos de equipos interdisciplinarios en materia de arte gráfica, sonido, video, fotografía, muy buenos, excelentes, como lo demostraron estos videos y el interés que despertó en Venecia. Eso hay que ponerlos en marcha, ponerlos a trabajar para hacer un arte que reúna esas dos condiciones que nos está pidiendo esta época,
la orientación hacia lo tecnológico para aprovechar todas las ventajas pues, que se derivan del progreso, pues, sobre todo en los materiales, pero de la imaginación, eso que nosotros tenemos y que no está aquí. Fíjense que ellos trataron de buscar un lema para esta Bienal y solo encontraron esto: viva el arte, viva, eso es todo. Nosotros hubiéramos encontrado una frase poética muy bella para expresar, para describir todo lo que hay aquí, porque la imaginación en estos países que han invadido completamente la tecnología, olvidándose de la psique, de lo interior y de la subjetividad sobre todo, han perdido la imaginación, ya no tienen que hacer, y por eso acuden masivamente a las tecnologías más puntuales, más desarrolladas, porque es la forma de ellos dar la cara ante unos públicos que piden que se hagan cosas originales, porque el arte está continuamente avanzando. Pero ¿cómo puede avanzar no solamente de un lado, de una parte, que es el aprovechamiento de las cosas, de los materiales que se hacen, que se están fabricando actualmente, dejando de lado la pureza, la entraña, la tradición, la imaginación, la poesía? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Una bienal que puede caracterizarse como una bienal neutra, fría. Menos mal que fue Juan para allá, va a ponerle salsa a esa bienal, que menos mal que fuiste para ponerle salsa a esa bienal. Vamos a terminar el programa con otra vuelta a la Bienal, otra vuelta a Juan Calzadilla en un video y las reflexiones para culminar este programa de la librería mediática, en el que compartimos con un artista plástico y un poeta extraordinario, uno de los creadores más admirables de Venezuela, al que le tenemos afecto y respeto, Juan Calzadilla. Ya venimos con más. Bueno, excelente, excelente, Juan, porque sales tú caminando y sale la obra tuya recorriendo. Pero hay cosas donde sale la Gran Avenida, el mural de Cruz 10, sí, lo que tú estabas describiendo. Fíjate que en este libro que hizo Vid & Co. Editores, Jorge Dávila y Pausides Reyes, La actualidad ética de la política de Michel Foucault, dice que Michel Foucault desde los años 60 y durante cerca de 25 años colocó este noble ejercicio, esa ascesis en el espacio público y no como lo hace la mayor parte de los que se ocupan de la filosofía académica en los recintos de la vida escolar, hablando de la política. La política que es lo que nosotros, a lo que nosotros optamos en vez de la guerra, optamos por el diálogo, por la política, y en este libro hacen todas esas reflexiones. Qué bueno. Este video, es verdad lo que tú dices, ¿no? Hay muy buenos creadores audiovisuales en Venezuela, porque en este video te metieron dentro de tu obra y te colocaron a ti y a tu obra juntos en un video, ¿no? Es increíble. Morela hizo una buena curaduría Morela Jurado hizo una buena curaduría de lo que se llevó allá, hizo una buena junta contigo, conversaron mucho. Bueno, quisieron decir en un comentario del diario El Nacional que los curadores y el comisario habían derivado la participación hacia la política. Eso es completamente mentira, una manera de abordar mentirosamente las cosas. Ahí no hubo intención de utilizar eso para la política, sino hacer la política al interior de la manifestación creativa. Sí. Eso es distinto, sí. Porque el comisario fue el que hizo el diseño del pabellón.
de cómo se iba a presentar esa obra para que diera la impresión de movimiento, de agilidad y expresar la idea que se quería expresar de que es la pintura debe ir a otro formato. Hay que encontrar otras salidas que no sea la fijeza, la inercia y la prisión dentro del marco o la cañuela. Entonces, eso lo hizo excelentemente bien un arquitecto llamado Luis Carlos Calzadilla, a quien hay que reconocerle el trabajo que viene haciendo en materia pues, de diseño para las artes plásticas y para la arquitectura. Así como también el trabajo que hizo Morela, que fue muy bueno en el sentido de brindarle todo apoyo, de coordinar los equipos y sobre todo encontrar los recursos para poder presentar modestamente, pero con mucha eficacia, esta pequeña obra en la Bienal del pabellón más importante desde el punto de vista arquitectónico que tiene la Bienal de Venecia, el pabellón de Venezuela. Increíble. 70 metros cuadrados, ahí te dice todo. Y hermosísimo. Sobre el arte y sobre el aprovechamiento de los materiales para una arquitectura nueva que abra horizonte a la misma. Que aprovecha la luz, además, que es tan importante, que a veces se nos niega en la arquitectura. ¿Por qué nos empeñamos en destruir todo eso? Imagínense que eso le pusieran una bomba molotov la gente, los terroristas, y destruyeran ese pabellón. ¿Qué no harían los italianos? ¿Qué no harían los italianos para vengarse de esa cosa? Qué horror, eso es inaceptable y afortunadamente allí está intacto nuestro pabellón en ese evento que tiene décadas realizándose. Nos referíamos a Morela Jurado y queríamos mostrar parte de su obra, porque su obra muchas veces se inspira en la literatura. Ella decía que pensaba, por ejemplo, en Palomares y este pajarito que venís tan cansado, y que pensaba en diversas obras literarias para inspirarse en parte de su obra. Vamos a ver parte de la obra de Morela Jurado, que fue la curadora de este pabellón de Venezuela, llevando la obra de Juan Calzadilla, y además hizo gestiones importantes para que con muy poquito dinero se optimizara y se hiciera un espacio digno para representar a Venezuela en un evento de vanguardia, en un evento que es visitado por muchísimas personas y que es cara visible de Venezuela en el exterior. Entonces Morela es una de nuestras artistas plásticas importantes de Venezuela, ha expuesto, su obra ha recibido reconocimientos y fue la responsable de este pabellón. Despide todo el programa como quieras, con la reflexión que quieras, Juan. Despide el programa como poeta, como artista, como venezolano, como quieras. No, hay una cosa también que me parece importante, que es que hay una tendencia en la oposición a decir que las cosas del siglo pasado eran perfectas, la Cuarta República, y ahora son malas, imperfectas. Y otra de las cosas que cabe reflexionar a propósito de Venecia es que el pabellón de Venezuela tuvo que ser restaurado en esta época porque fue completamente abandonado en las décadas pasadas. La participación de Bienal en Venecia no tenía ninguna programación racional. La participación consistía en que había un agente venezolano, inspector de los becarios en Europa, que al mismo tiempo se ocupaba de recoger las obras de los artistas plásticos que trabajaban en Europa y mandarlos en un camión para la Bienal de Venecia. Entonces, eso daba por resultado que casi todos los años se repetían los mismos artistas, porque eran los que continuaban en Europa. Claro. No se hacía ninguna programación, los catálogos eran muy malos, no había ninguna reflexión. Busque todos los catálogos de Venezuela y no encontrará uno en donde estén el listado de obras correctamente hecho, una museografía perfecta, ni siquiera siempre un buen artículo que explique en qué consistía la Bienal. Estaba abandonado ese pabellón, ahora fue retomado y está siendo restaurado en este momento. Está bastante avanzada la restauración y fíjense una cosa que se va a completar y va a ser un pabellón
muy bueno. La Bienal había llamado la atención al gobierno venezolano porque estaba haciendo exposiciones en un espacio que estaba muy deteriorado. Y le decía, ¿cómo es eso? ¿Y cómo no se Entonces, ocupa? hasta eso se ha logrado Pero a ahora, Venezuela, rescatarlo. al gobierno, a través de una muy mala administración cultural, lo que se ocupaba era sencillamente de mandar para allá cuadros, y cada vez que había una bienal las ponían allí con un papelito que llamaban catálogo. Eso daba muy mala impresión de Venezuela. Pero ahora no, ahora se ha rescatado. Ahora hay que hacer las cosas bien, Sí, hay que hacer las cosas bien, no se puede seguir en ese plan. Bueno, entonces tenemos una opción diferente en la Bienal de Venecia. Hoy nos ha acompañado Juan Calzadilla para invitarlos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo podcast. Juan.